Bienvenido a Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf. Nos alegra tenerte con nosotros. Te invitamos a tener un tiempo de oración y alabanza antes de la prédica. Aquí te dejamos una sugerencia de canciones. Ahora disfruta el mensaje que Dios tiene para ti. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Espero que todos se encuentren bien. En la noche de hoy le traemos una palabra, la cual he titulado La dádiva de Dios. ¿Verdad? Antes de comenzar, pues vamos a orar, a entregarle este momento al Señor para que nos guíe, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, por este momento en el cual vamos a compartir tu palabra y que seas tú, Señor, hablando por medio de este servidor tuyo, mi Rey, para que tú, Señor, lleves una palabra de bendición, Señor, a tu iglesia, Señor, y sobre todo, Padre Santo, a aquellos que no conocen de ti. Padre, te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Hay personas que se consideran buenas, de buen corazón, ya sea porque son personas daditativas, ya sea porque cuando hay alguna situación, algún desastre natural que ocurre en el país, pues siempre están allí llevando para el necesitado, ya sea porque también donen en la Teletón o en el ámbito de la iglesia, porque somos tal vez constante en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, y donamos cuando hay alguna necesidad especial, ¿verdad? Y por tal razón tal vez nos consideramos personas buenas. Yo recuerdo bien hace unos 10 años atrás, cuando previo a la conversión de nosotros como familia, que le habían hablado a mi hijo cuando era bastante pequeño, le hablaron, un sobrino mío le habló acerca del rapto del Señor y este tipo de situación, pues, que va a pasar en un futuro no muy lejano. Y eso le causó impacto a él, y él me preguntaba esa madrugada que si eso era cierto. Por alguna razón el Señor venía trabajando en mi corazón. Todavía no lo conocía, pero sí, pues tenía hermanos que eran cristianos ya hace muchos años, así que algo conocía de esto, ¿verdad? Entonces, pues Dios me puso en una situación muy especial y yo le tuve que decir que sí, que eso era cierto, que la palabra hablaba de eso. Pues una vez yo le contesté esto a mi hijo, mi esposa se incomodó en cierta manera. Y el argumento de ella era que nosotros éramos buenas personas. Y es el concepto que tienen muchas personas de que se consideran buenas personas, ¿verdad? Pero eso no es suficiente para Dios. Para Dios, nosotros primero tenemos que arrepentirnos. Amén. Quiero que busquen en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, el versículo 18. Dice así la palabra: Jesús le dice a un joven rico que ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. ¿Verdad? Qué curioso que Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijera a este joven que solamente hay uno bueno, que es Dios. Ni siquiera él, siendo el Hijo de Dios, se consideraba bueno. Así que imagínense, pues, al nivel de humildad que tomó nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo hombre y vivió aquí en la tierra por 33 años. Jesús nos da un ejemplo en el libro de Lucas, en el capítulo 11, el versículo 11 y 12. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Hay un dicho clásico que lo he escuchado mucho, y igual yo también lo repetía, pues después que mi hijo nació,
uno dice, yo quiero darle a mi hijo lo que nunca tuve yo, ¿verdad? Es una situación muy repetitiva en en muchos padres, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, pues, en nuestra infancia no tuvimos o no gozamos de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, gracias a las bondades de Dios, hemos podido superarnos y hoy en día, pues, le podemos dar algo mejor a nuestros hijos. Aunque a veces darle mucho es un error de nosotros como padres de familia. Y recuerdo bien, cuando mi hijo era pequeño, en una ocasión, él quería una patineta. Y recuerdo que hablé con un amigo que trabajaba conmigo y me consiguió por medio de un amigo de él que tenía un negocio de patinetas, pero de estas patinetas que eran tipo profesional. Y fui y le compré una patineta que me costó bastante cara y al final pues prácticamente no la usó mucho. En otra ocasión él quería una bicicleta y uno pues siempre con el afán de darle lo mejor le compramos una bicicleta que costaba más de $400 y la bicicleta también no se le dio mucho uso. Posteriormente pues ya estando en la universidad hasta le compramos un auto, ¿verdad? Para que él no dependiera de nosotros, de irlo a buscar a la universidad y todo lo demás. Y eso son las cosas que hacemos generalmente los padres. Le queremos dar aún más de nuestras posibilidades a veces, ¿verdad? Más allá de lo que realmente a veces debemos de darle. Pero quiero que busquen en Lucas el siguiente versículo, Lucas 11, el versículo 13. Lo que decía Jesús, ¿verdad? En este versículo. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Verdad? Qué tremendo y qué maravilloso es el Señor. Y aquí pues nos confirma de que aún nosotros dándole buenas cosas a nuestros hijos, Jesús dice que somos malos, ¿verdad? Y a veces nos engañamos nosotros pensando de que somos buenos. Pero bueno es uno, como dijo Jesús, solamente el Señor. Que aún nosotros siendo malos, Él nos da el Espíritu Santo. Y es aquí el centro de este mensaje, ¿verdad? De lo que Dios nos da, la dádiva de Dios. Nosotros podemos recibir grandes bendiciones de parte del Señor. Y es así, por lo menos en mi vida, como les decía antes, en mi juventud, en mi niñez, yo no gocé de muchas cosas. Pero Dios me ha bendecido a través del tiempo. Me ha dado la salud, la fortaleza, el interés para superarme lo suficiente pues para darle algo bastante bueno a mi hijo, al igual pues de que encontré una esposa maravillosa, la cual pues hemos formado un matrimonio por más de 25 años. Y Dios nos bendice de muchas maneras, no solamente con cosas materiales, sino con salud, ¿verdad? Una casa, auto y todo lo demás. También nos bendice aparte de la salud, nos bendice el Señor con situaciones en las cuales a veces pasamos peligro y Él es el que nos guarda. Esas son bendiciones del Señor. Pues en una ocasión yo pasé por una situación donde por accidente me dispararon, la bala me pasó rozando el cuello y fue un milagro de Dios. No fue hasta cuando yo pues conocí al Señor que supe pues de que Dios me había guardado en aquella madrugada y que tenía un propósito en mi vida y en la de mi familia. Entonces esas son bendiciones de parte del Señor pues que Él nos regala a través de la vida de cada uno de ustedes, y sé que cada uno de ustedes tiene algún testimonio de cómo Dios lo ha guardado y de las cosas con que las ha bendecido a cada uno de ustedes. A mí me encanta ver testimonios de gente famosa, de gente que
que tiene mucho dinero y que tienen un encuentro con el Señor y de ver el cambio en aquellas personas. Hay un ex pelotero de las grandes ligas, un jugador de República Dominicana que se llama Manny Ramírez. Era un jugador, era una superestrella, ¿verdad? Un jugador que batió más de 500 honrones, que empujó más de 2.800 carreras, que participó en 12 juegos de estrella y una serie de premios, ¿verdad?, que se ganó a nivel de las grandes ligas. Esta persona pues también tenía un problema de carácter, tenía un carácter muy complicado. Ya después de retirados y después de tener algunos inconvenientes en las grandes ligas, él se retiró y él cuenta su testimonio, que dice que en la calle todo el mundo cuando lo ve le preguntaba a Manny, ¿y tú crees que vas a llegar al Salón de la Fama? Y Manny decía, ahora convertido en el Señor, decía que el llegar al Salón de la Fama no era importante, que lo más importante era estar inscrito en el libro de la vida, que ese era el Salón de la Fama al que él quería llegar. Pero lo tremendo de esto, y uno se goza cuando ve este tipo de testimonios en gente así, famosa, gente millonaria, pues de cómo Dios lo cambia, porque antes de tener ese encuentro con el Espíritu Santo, él era una persona tal vez arrogante, una persona que tal vez lo que le importaban era ese tipo de fama, ese tipo de premiación. Pero hoy en día, después que tiene un encuentro con Jesús y recibe al Espíritu Santo, se da cuenta que lo más importante, como él dice, es estar inscrito en el libro de la vida. Pero ¿cómo él llega a eso? A través de un encuentro con Jesús y por ende con el Espíritu Santo. Entonces esa es la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos da de forma inmerecida, porque así nos lo dice la palabra, que nosotros no merecemos esa dádiva, pero Dios, por su amor a nosotros, por amor a la humanidad, nos complace regalándonos una salvación eterna. Me gozaba también de ver otro testimonio de alguien muy conocido en nuestro ambiente, que es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra cuenta de que él tenía dinero, tenía la fama, tenía todo, pero se sentía vacío por dentro. Y él cuenta de que él quería ganarse un Grammy, porque un Grammy pues es lo más alto en cuanto a la premiación a la música, que el Grammy es un equivalente a un Oscar en el ámbito de las películas, ¿verdad? Entonces él dice que hizo un álbum, el álbum Bachata Rosa, y al final se ganó un Grammy con esa grabación de ese disco. Pero dice que cuando se lo ganó, igual se sentía vacío, había un vacío en su corazón. Él tomaba muchas pastillas para poder dormir, por todo esto de la presión, de las presentaciones y todo lo demás. Y no fue hasta cuando llegó unos amigos y le dijeron que tenían un amigo que le querían presentar y que ese amigo le iba a quitar todo eso que él tenía. Y él le dijo, yo quiero conocer a ese amigo. Y ahí fue donde le presentaron a Jesús y dice que él aceptó conocer a Jesús y desaparecieron todos sus problemas. Él no tuvo que tomar más pastillas para poder dormir y su vida cambió por completo, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor por eso, porque Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros, ha transformado nuestras vidas, ¿verdad?, desde el momento que lo conocimos. Pero hay un testimonio aún mucho más grande, le pudiera decir, que está en la Biblia. Todos nosotros conocemos del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo en su vida tuvo dos facetas, ¿verdad? Yo antes de compartir este testimonio, le voy a compartir un extracto de la biografía del apóstol Pablo, que dice: Saulo era su nombre en hebreo. Dice que nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos, fariseos, ¿verdad?
pertenecía a esta secta de los fariseos, ¿verdad? De cultura helenística, o sea, que su cultura era griega, que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Después de sus estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlo en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en el famoso rabino Gamaliel, ¿verdad? Esto era como por decir alguien que estudia en la Universidad de Harvard. Cuando tú estudias en una universidad tan prestigiosa, pues generalmente tú eres exitoso en lo que estudiaste al desarrollar esa profesión de la cual te preparaste. Así que Saulo estudió con uno de los mejores rabinos, que era Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo, ¿verdad? O sea, haciendo un resumen de esto, pues Saulo económicamente estaba bien porque vivía en el seno de una familia que vivía bastante bien. Se educó, como les comentaba, en uno de los mejores lugares con uno de los mejores profesores. Y al final, lo más importante que quiero destacar de él es que adquirió una sólida formación teológica. Ahora, sabemos que la teología es el estudio o es una ciencia que estudia todo lo relacionado a Dios, a la ley que Dios le había dado a Moisés para que se la transmitiera de generación en generación a su pueblo, al pueblo de Israel, al cual pertenecía el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa con Pablo? Pablo era conocedor de la ley de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál era el papel de Pablo en ese tiempo? Era que un perseguidor de los cristianos. Y qué contradictorio es esto, ¿verdad? Porque conociendo la ley, sabiendo las profecías de que vendría un Mesías a rescatar el pueblo judío, porque el pueblo judío en aquellos tiempos era dominado por el Imperio Romano, que era lo que gobernaba en ese entonces, ¿verdad? Entonces, Pablo era un perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Después que Cristo había muerto, pues dejó esa iglesia incipiente, esa iglesia primitiva, ¿verdad? Y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, a llevar el evangelio a muchas personas, porque era lo que había encomendado Jesús, ¿verdad? En la gran comisión. Y Pablo incluso se menciona por primera vez en la Biblia en el libro de Hechos, ¿verdad? ¿En qué momento aparece Pablo por primera vez? Cuando mataron al primer mártir de la nueva iglesia primitiva, al diácono Esteban, ¿verdad? Dice que Pablo, según nos cuenta la Biblia, Pablo guardaba la ropa de esa persona cuando lo fueron a asesinar. Entonces él consentía esa muerte. Y después de allí dice que Pablo pidió cartas a los sacerdotes para ir a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco. Y fue allí donde Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Que Jesús le habló en el camino a Damasco y vino esa transformación. Porque siempre cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, hay un antes y un después, ¿verdad? Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, fue una persona diferente a la que era antes de recibir ese Espíritu Santo. Totalmente. Se transformó, estaba lleno de la unción del Espíritu Santo y comenzó a hacer milagros, ¿verdad? A través del poder que Dios le daba, porque estaba ungido por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que Pablo tuvo un antes y un después de ser perseguidor de la iglesia. Ha sido uno de los más fervientes que ha difundido el Evangelio, que abrió cantidades de iglesias. Prácticamente la mitad del Nuevo Testamento está escrito por este siervo del Señor, que no le importaba por
de pasar peligros, de muerte y pasar hambre. O sea, no le importaba nada porque el amor que él tenía por la obra del Señor era tan grande y maravillosa. Y eso es lo que quiero exaltarte el día de hoy. Esa es la dádiva de Dios que nos regala a ti y a mí en esta noche, para que nuestras vidas sean transformadas y para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Así que es tremendo pues lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. En Romanos 6:23 la palabra nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. ¿Verdad? Dios hoy, en esta noche, te está hablando porque Él quiere regalarte, quiere darte esa dádiva de que conozcas a Jesús y que en el momento que tú conoces a Jesús aceptándolo, recibes al Espíritu Santo en tu vida, quien es el que va a cambiar tu manera de vivir. Y eso es lo que quiere Dios hoy regalarte en esta noche. Ya para ir concluyendo con este mensaje, mira, en la vida uno toma muchas decisiones. Decisiones pequeñas y decisiones más importantes. Nosotros tomamos una decisión cuando decidir qué carrera en la universidad íbamos a estudiar. Eran decisiones importantes porque de eso iba a depender el futuro de nosotros. Tomamos decisiones importantes como con quién nos vamos a casar, la casa que vamos a comprar, el carro que vamos a adquirir, ¿verdad? Son decisiones importantes. Pero quiere que te diga algo. La decisión más importante que tú puedes tomar es dónde vas a vivir después de vivir en esta tierra. Porque déjame decirte que hay una vida más allá después de esta. Y Dios hoy te pregunta, así como me preguntó a mí cuando mi hijo me hizo esa pregunta. Dios te pregunta hoy a ti, ¿dónde quieres ir a vivir? Porque eres tú el que decide. Y hoy Él te quiere regalar, te quiere hacer ese regalo, ¿verdad? De que Él quiere morar en tu corazón, de que tú abras tu corazón para que Él pueda entrar en ti y morar en ti por medio del Espíritu Santo. Así que si tú has sentido que esta palabra te ha tocado a ti, que tal vez has escuchado la palabra, pero que no has hecho caso, de que tú piensas de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso es un cuento de hada, o que eso va a ser quién sabe cuándo. Déjame decirte que la palabra dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Nadie va a saber cuándo Él viene. Y hoy es día de salvación para tu vida. Así que si tú has creído a este mensaje de parte del Señor, yo te invito a que hagas una oración de fe, como nos dice su palabra en Romanos 10:9, ¿verdad? Que debemos de hacer una oración de fe aceptando al Señor. Yo te invito que cierres los ojos en este momento. Si esta palabra ha tocado tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te acepto a ti como mi Señor y Salvador. Desde hoy yo quiero cambiar mi vida y empezar a vivir una vida agradable a ti. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Padre, porque yo quiero estar allí en las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por aceptarme. Amén y amén. ¿Verdad? Si tú hiciste esta oración tan sencilla, pero muy significativa, ¿verdad? Para el reino de Dios, déjame decirte pues que Dios está muy contento contigo. Yo quiero orar también por todos aquellos que han recibido esta palabra. Quiero que cierres tus ojos y que el Señor y que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas en este minuto. Oh Padre, te damos gracias, Señor, Padre, por esta palabra, mi Rey.
Padre, abrimos tu corazón a todo lo que viene de ti, Señor. Padre, guíanos, Señor, en estos tiempos, sobre todo, donde hay mucha dificultad, mi Rey, donde el mundo está revuelto, Padre, la gloria. Pero tu palabra nos dice, Señor, Padre, que lo que confiamos en ti, Señor, vamos a permanecer como la roca firme, Señor. Padre, que en el mundo podrá haber cualquier tipo de situación, Señor, pero los que confiamos en ti, estamos esperando en ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande y son nuevas cada día para tus hijos, mi Rey. Guárdanos, Señor, Padre, en medio de tantas situaciones difíciles en este mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno que el Señor nos ministra a nuestros corazones, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar, pues, como costumbre, como hace nuestro pastor cada vez que termina de ministrar a su iglesia, pues da la bendición sacerdotal a su pueblo. Así que pues en esta ocasión me corresponde a mí dar la verdad. Según en el libro de Números, en el capítulo 6, del versículo 24 al 26, el Señor instruyó a Moisés para que bendijera al pueblo de esta manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios me los bendiga, mi hermano. Buenas noches. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, dale clic al video del link para saber más acerca de cómo llevar una vida con Jesús. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf, activa las notificaciones, déjanos tu like y comparte. Síguenos también en las redes sociales de Instagram y Facebook. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Dios te bendiga.